Me llamo Javier, aunque ahora mismo, sentado aquí, en esta silla que me resulta incómoda, me siento como si fuera otra persona, o al menos, como si la persona que era antes de todo esto se hubiera desdibujado, evaporado en el aire salado de Palma. Me mudé aquí hace casi un año, buscando precisamente eso: aire fresco, un cambio de escenario, una especie de borrón y cuenta nueva. Venía de una etapa complicada en Madrid, donde el trabajo me había consumido y una relación que creí sólida se había desmoronado sin previo aviso, dejándome con un vacío que no sabía cómo llenar. Palma, con sus aguas turquesas y su ritmo más pausado, parecía el antídoto perfecto. Encontré un estudio pequeño, pero con unas vistas espectaculares al mar. Estaba en la zona de Portixol, un barrio tranquilo, con el paseo marítimo justo debajo y el sonido de las olas rompiendo contra la orilla. La idea de despertar cada mañana con ese panorama, con la brisa marina entrando por la ventana, me parecía idílica. Pensé que por fin podría dormir bien, que el insomnio que me había acompañado durante años en la capital, ese compañero silencioso y persistente, se disiparía como la niebla al sol. Mi vida aquí era simple. Trabajaba a distancia como diseñador gráfico, lo que me permitía tener horarios flexibles. Me levantaba temprano, hacía algo de ejercicio en el paseo, desayunaba en el balcón mirando el mar, y luego me encerraba con el ordenador. Por las tardes solía dar largos paseos, explorar las callejuelas del casco antiguo, o simplemente sentarme en un banco a observar la gente, a sentirme parte de algo sin la presión de tener que interactuar. No tenía muchos amigos aquí, solo algunos conocidos del trabajo y un par de vecinos con los que intercambiaba saludos cordiales. La soledad al principio no me pesaba. La había elegido, la necesitaba para sanar. El estudio era acogedor, una única estancia abierta que unía salón, cocina y dormitorio, con un baño separado. La cama estaba pegada a la pared, con la cabecera orientada hacia la ventana que daba al mar. Justo enfrente, la pared opuesta, lisa y blanca, era lo primero que veía al despertar, y lo último antes de cerrar los ojos. No había muchos muebles: un sofá, una mesa de centro, una pequeña estantería con algunos libros y mi equipo de trabajo. Todo muy minimalista, buscando la amplitud y la luz natural. Por las noches, cuando el sol se ponía y el cielo se teñía de naranjas y morados, la habitación se llenaba de una luz tenue y cambiante. Me gustaba esa sensación de paz, de estar desconectado del mundo. Al principio, el sueño fue reparador. Las primeras semanas fueron una bendición. Caía rendido cada noche, arrullado por el sonido constante del mar, y me despertaba fresco, con la mente despejada. Era como si el aire de la isla hubiera limpiado mi cabeza de toda la porquería acumulada. Pero poco a poco, de forma casi imperceptible, las cosas empezaron a cambiar. Empezaron con pequeñas interrupciones. Me despertaba en mitad de la noche, sin razón aparente. No era el ruido de la calle, ni el calor, ni la sed. Era una sensación extraña, como si algo me hubiera sacado del sueño de golpe. Miraba el reloj digital en la mesilla. Las 3:15, las 4:10, siempre en esas horas intempestivas. Me costaba volver a conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, miraba el techo, la pared blanca de enfrente, que en la oscuridad de la noche se convertía en un lienzo negro. A veces juraría que veía formas difusas, sombras que se movían en la periferia de mi visión, pero al enfocar, desaparecían. Lo atribuía al cansancio, a la imaginación jugándome una mala pasada. Luego vinieron los ruidos. Al principio pensé que eran los vecinos. El edificio era antiguo y los sonidos se filtraban con facilidad. Crujidos en el techo, pasos en el pasillo, un arrastre sutil de muebles. Pero los ruidos se volvieron más específicos, más cercanos. Un rasguño ligero en la pared, un golpe seco que parecía venir de dentro de mi propio estudio. Me levantaba, encendía la luz, revisaba cada rincón. Nada. La cocina, el baño, el salón, todo en orden. La única explicación lógica era el viento, la madera vieja del edificio, los asentamientos naturales. Me convencía a mí mismo, pero la inquietud ya se había sembrado. El insomnio regresó con más fuerza. Las noches se hicieron largas. Me sentía agotado durante el día, pero al acostarme, mi mente empezaba a correr. Repasaba el día, pensaba en el futuro, en el pasado, y la pared de enfrente, antes un simple muro, empezó a adquirir una presencia. En la oscuridad se convertía en un espacio infinito, un telón donde mi mente proyectaba miedos y ansiedades. Una noche me desperté con una sensación peculiar. No era el sobresalto habitual, sino una pesadez. Sentía como si una manta gruesa me cubriera. No solo el cuerpo, sino también la cabeza, dificultando la respiración. Abrí los ojos, pero la oscuridad era total. Intenté moverme, girar la cabeza, pero mis músculos no respondían. Era como si estuviera pegado al colchón, inmovilizado. El pánico empezó a crecer en mi pecho. Quería gritar, pedir ayuda, pero mi garganta estaba sellada. Solo un gemido ahogado, un sonido gutural, logró escapar. Mi corazón latía con fuerza, martillando contra mis costillas.
La respiración se volvió superficial. Cada bocanada de aire era un esfuerzo titánico. Y entonces, en la negrura de la habitación, en la pared blanca que ahora era una mancha indistinguible, empecé a distinguir algo, una forma. Al principio, era solo una mancha más oscura, una anomalía en la uniformidad de la noche. Pero lentamente, con una lentitud exasperante que me taladraba el alma, esa mancha empezó a definirse. Era una silueta, una sombra, perfectamente humana, proyectada en la pared opuesta a mi cama, justo donde mis ojos, ahora bien abiertos y fijos, podían verla. No era una sombra difusa, de esas que la mente crea con la luz de la luna o el reflejo de un coche. Era nítida, con contornos definidos, como si alguien estuviera de pie entre la ventana y mi cama, bloqueando una fuente de luz que yo no podía percibir. El miedo, un miedo frío y paralizante, se apoderó de mí. Intenté mover un dedo, un músculo, cualquier cosa que me demostrara que no estaba soñando, que podía escapar de aquello, pero era inútil. Mi cuerpo era una prisión, y la sombra, aquella silueta inmóvil, me observaba. Podía sentirlo, y entonces lo vi. Dos puntos brillantes, pequeños, intensos, aparecieron en el lugar donde deberían estar los ojos de esa figura oscura. No eran reflejos, no eran luces de la calle, eran ojos, ojos que me miraban fijamente, con una intensidad que me heló la sangre. Y mientras yo luchaba por respirar, por moverme, por gritar, esos dos puntos brillantes parpadearon, lenta y deliberadamente, como si la sombra tuviera todo el tiempo del mundo, como si supiera exactamente lo que me estaba pasando. Y lo peor de todo, como si disfrutara observándome en mi agonía, estudiando cada uno de mis miedos más profundos. El pánico de aquella primera vez no se disipó con el amanecer. Cuando finalmente pude moverme, cuando el sol ya se colaba por las rendijas de la persiana, me levanté de la cama empapado en sudor, con el corazón todavía desbocado. La habitación parecía normal, la pared blanca y vacía, el mar tranquilo a través de la ventana. Intenté convencerme de que había sido una pesadilla, una alucinación provocada por el estrés y el cansancio acumulado. La parálisis del sueño, había leído algo sobre eso, un estado entre el sueño y la vigilia donde la mente puede proyectar imágenes aterradoras. Sí, eso tenía que ser, una explicación lógica, científica. Me aferré a ella con todas mis fuerzas. Pero la imagen de esos dos puntos brillantes, parpadeando lentamente en la oscuridad, se había grabado a fuego en mi memoria. Y la sensación de ser observado, de que algo me estaba estudiando, no desaparecía. Esa mañana, el café me supo amargo. El aire marino no me refrescó. Me sentía agotado, como si no hubiera dormido en días. Intenté trabajar, pero mi concentración era nula. Cada ruido, cada sombra que se proyectaba en la pared por el movimiento de las nubes, me sobresaltaba. Las noches siguientes fueron un tormento. Me acostaba con miedo, con la angustia de que volviera a ocurrir. Y volvió. Al principio de forma esporádica. Una vez a la semana, luego dos. Siempre la misma secuencia. Me despertaba inmovilizado, la pesadez en el pecho, la dificultad para respirar. Y luego, la sombra. Siempre en el mismo lugar, en la pared de enfrente, con esos ojos luminosos que me miraban sin pestañear, o parpadeando con esa lentitud exasperante. Empecé a desarrollar rituales antes de acostarme. Revisaba las ventanas, las puertas, dejaba una luz tenue encendida en el salón, esperando que la claridad ahuyentara cualquier oscuridad. Pero no servía de nada. La sombra aparecía igual, como si la luz no le afectara, como si fuera parte de la propia oscuridad que habitaba mi mente. La luz del salón solo servía para que la silueta se viera aún más definida, más real. El insomnio se convirtió en mi compañero constante. Pasaba horas dando vueltas en la cama intentando retrasar el momento de caer dormido, sabiendo lo que me esperaba. Cuando el agotamiento me vencía era como una rendición. Y entonces, la parálisis. Era un ciclo vicioso, una tortura. Durante el día era un zombie. Mi trabajo, que antes me apasionaba, se volvió una carga. Los plazos se me echaban encima. Mis diseños perdieron la chispa. Mi jefe, un hombre comprensivo, me preguntó si me pasaba algo, si estaba bien. Le dije que era el estrés, que no dormía bien. Me aconsejó que me tomara unos días, que descansara. Pero ¿cómo iba a descansar si mi propia cama se había convertido en un campo de batalla? Intenté hablar con alguien. Llamé a mi hermana, que vive en la península. Le conté lo que me estaba pasando, intentando sonar lo más racional posible. Es como si me quedara paralizado y viera cosas, tú sabes, la parálisis del sueño. Ella, con su pragmatismo habitual, me dijo que buscara un médico, que seguramente era ansiedad, que me recetarían algo para dormir. No me creyó del todo. Lo noté en su voz, en su forma de cambiar de tema. Me sentí más solo que nunca. ¿Cómo explicarle la sensación de esos ojos, de esa presencia que no era una simple alucinación? La soledad se hizo más profunda. Dejé de salir a pasear. Evitaba a los vecinos. Sentía que si les contaba lo que me pasaba, me mirarían como a un loco. Empecé a desconfiar de mi propia mente. ¿Estaba perdiendo la cordura?
¿Era el estrés, la falta de sueño, lo que me estaba haciendo ver cosas? Pero la nitidez de la sombra, la persistencia de esos ojos, era demasiado real para ser solo una invención de mi cerebro. Las parálisis se hicieron casi diarias. Cada noche era una lotería. A veces me despertaba en medio de una. Otras veces sentía su presencia antes de que la inmovilidad me atrapara. La sombra ya no era solo una silueta. Empecé a percibir una especie de aura fría a su alrededor, una densidad en el aire que me erizaba la piel. Y los ojos. Esos ojos no solo parpadeaban, a veces sentía que se movían, que me seguían mientras yo intentaba desesperadamente girar la cabeza, como si estuviera examinándome, desnudando mi alma, buscando algo. La presión en el pecho se intensificó. No era solo dificultad para respirar, era como si un peso real se posara sobre mí, aplastándome. Una noche sentí un frío intenso en mi tobillo, como si una mano helada me hubiera tocado. No había nada, por supuesto, cuando logré moverme y encender la luz. Pero el terror de esa sensación, de ese contacto invisible, se quedó conmigo. Empecé a tener miedo de la oscuridad. Dejé todas las luces encendidas por la noche, lo que me impedía dormir aún más. El estudio, antes un refugio, se convirtió en una trampa. No quería estar solo. Pero tampoco quería la compañía de nadie, porque sabía que no me entenderían. Me sentía aislado, atrapado en mi propio infierno personal. Las sombras empezaron a aparecer también durante el día. Pequeños destellos en el rabillo del ojo, formas fugaces que se desvanecían al enfocar. Pensaba que eran mis nervios, mi mente agotada, pero eran demasiado recurrentes, demasiado parecidas a la sombra de la noche. Una vez, mientras trabajaba en el ordenador, juraría que vi una silueta oscura pasar por el pasillo que llevaba al baño, justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nada. La puerta del baño estaba abierta, la luz del sol entraba por la ventana. Estaba solo. Pero la sensación de que no lo estaba, de que había algo más en la habitación, se hizo casi constante. Mi salud empezó a resentirse. Perdí peso, mi piel se volvió pálida. Tenía ojeras permanentes. Mi memoria fallaba. Me costaba recordar cosas simples. Me sentía agotado, no solo físicamente, sino también mental y emocionalmente. La alegría había desaparecido de mi vida. Cada día era una lucha por sobrevivir, por mantener la cordura. Un día recibí una llamada del trabajo. Me dijeron que mi rendimiento había bajado drásticamente, que no podían seguir así. Me despidieron. No me sorprendió, ni siquiera sentí tristeza. Era como si todo lo demás en mi vida se estuviera desmoronando, igual que mi sueño. Ahora, sin el trabajo, tenía aún más tiempo para pensar, para temer la llegada de la noche. La sombra se volvió más audaz. Una noche, durante la parálisis, sentí que se acercaba. No era solo una proyección en la pared, era una presencia que avanzaba hacia mi cama. Podía sentir el aire frío que la precedía. Los ojos, esos puntos brillantes, se hicieron más grandes, más intensos, como si estuvieran a centímetros de mi cara. Sentía su aliento helado en mi piel, aunque no tenía boca. Era una sensación indescriptible de terror puro, de estar a merced de algo desconocido y malvado. Intenté gritar con todas mis fuerzas. La garganta me ardía, pero solo salía un susurro inaudible. Mis ojos estaban fijos en los suyos, incapaz de apartar la mirada. Era como si me estuviera absorbiendo, drenando mi energía, mi voluntad. Sentía que mi alma se encogía, que me estaba desintegrando. Y en ese momento, en medio de la parálisis, justo cuando pensaba que no podía haber nada peor, la sombra hizo algo nuevo. Levantó un brazo. No era un brazo físico, tangible, sino una extensión de su oscuridad, una prolongación de su silueta. Y lentamente, con una deliberación que me heló hasta los huesos, esa mano sombría se extendió hacia mí, hacia mi pecho. No me tocó, no físicamente, pero sentí una presión inmensa, como si una garra invisible me estuviera apretando el corazón. Y entonces, en mi mente, escuché una voz. No era una voz con palabras, sino una sensación, una idea que se implantaba directamente en mi cerebro. No puedes escapar. Esa noche, cuando la parálisis finalmente se dio, no pude volver a dormir. Me levanté, encendí todas las luces del estudio y me senté en el sofá, temblando. La pared de enfrente, antes un simple muro, ahora era el escenario de mi tormento. La sombra ya no era solo una visión, era una entidad que interactuaba conmigo, que me hablaba, que me tocaba, y sabía que lo que había experimentado hasta ahora era solo el principio. Sentía que algo mucho más terrible, algo que no podía ni siquiera imaginar, estaba a punto de ocurrir. Los días que siguieron fueron un infierno de vigilia forzada. No dormía, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera por un segundo, sentía esa presencia acechando, esperando el momento perfecto para atraparme. Me mantenía despierto a base de café y pura adrenalina, pero el cuerpo humano tiene límite. Después de 4 días sin dormir, empecé a alucinar también durante el sombras que se movían en las esquinas, susurros que no existían,
la sensación constante de ser observado. Mi hermana me llamó, preocupada porque llevaba días sin responder sus mensajes. Mi voz debía sonar terrible porque insistió en venir a verme. Le supliqué que no lo hiciera, que estaba bien, que solo necesitaba tiempo. No quería que viera en lo que me había convertido. No quería que esa cosa, esa sombra, pudiera hacerle daño a ella también, porque ya estaba seguro de que no era solo una proyección de mi mente. Era real, tangible en su irrealidad, y tenía intenciones. El quinto día sin dormir, mi cuerpo se rebeló. Me desplomé en el sofá durante la tarde, cuando el sol todavía entraba por las ventanas. Pensé que estaría a salvo, que la luz me protegería, pero el agotamiento pudo conmigo. Caí en un sueño profundo, desesperado, y fue entonces cuando ocurrió lo peor. No fue una parálisis del sueño normal. Esta vez pude moverme. Me desperté en la cama, aunque no recordaba haberme acostado. La habitación estaba sumida en una oscuridad absoluta, más profunda que cualquier noche que hubiera experimentado. Era como si la propia luz hubiera sido drenada del mundo, pero podía ver la sombra con una claridad aterradora. Ya no estaba proyectada en la pared. Estaba de pie junto a mi cama, inmensa, ocupando casi todo el espacio hasta el techo. Me incorporé y por primera vez en semanas pude hacerlo. Pude moverme. Pero esa libertad no me consoló. Al contrario, me aterró más, porque significaba que esto era diferente. La sombra me estaba permitiendo moverme por alguna razón. Sus ojos, esos dos puntos brillantes, ahora eran como focos que me cegaban. Y cuando extendió su brazo hacia mí, esta vez no se detuvo. Su mano, o lo que fuera aquella extensión de oscuridad, tocó mi pecho. El frío fue instantáneo, pero no solo frío físico. Como si toda la calidez, toda la vida que había en mí, fuera succionada hacia esa negrura. Sentí que mi corazón se ralentizaba, que mi respiración se volvía cada vez más superficial. Pero lo peor no era la sensación física, era lo que veía en esos ojos luminosos, porque ahora podía ver a través de ellos, como ventanas hacia algo que mi mente apenas podía procesar. Vi imágenes, recuerdos que no eran míos, personas durmiendo, indefensas, mientras esa misma presencia las observaba. Había otros, muchos otros, que habían pasado por lo mismo que yo. Hombres y mujeres de todas las edades, en diferentes lugares del mundo, diferentes épocas, todos experimentando la misma parálisis, el mismo terror, la misma sensación de ser estudiados, drenados, y entendí que no era el único. Esta cosa, esta entidad, había estado haciendo esto durante décadas, quizás siglos, pero yo era especial de alguna manera. En las visiones que se filtraban a través de esos ojos, vi que los demás solo habían sido observados. Yo era el primero al que había tocado, el primero al que había elegido para algo más. Y esa comprensión me llenó de un terror tan profundo que trascendía lo físico. No era solo mi vida lo que estaba en juego, era mi alma, mi esencia, lo que esta cosa quería. Intenté gritar, pero mi voz se perdía en la densidad de esa oscuridad. Intenté apartarme, pero era como si estuviera pegado a la cama. La mano sombría presionaba más fuerte contra mi pecho, y sentí que algo dentro de mí empezaba a ceder. Era como si una parte de mi ser se estuviera desprendiendo, siendo arrastrada hacia esa negrura insondable. Y entonces, en medio de esa desesperación absoluta, algo cambió en mí, la rabia. Una rabia pura y primitiva que surgía desde lo más profundo de mi ser. Había pasado meses viviendo en el terror, siendo víctima de algo que no entendía. Había perdido mi trabajo, mi salud, mi cordura. Había permitido que esta cosa me robara todo lo que era, pero ya no más. Con una fuerza que no sabía que tenía, logré apartar su mano de mi pecho. El contacto se rompió con un sonido como de vidrio al quebrarse, y la sombra retrocedió sorprendida. Por primera vez desde que había comenzado todo esto, vi algo parecido a la incertidumbre en esos ojos brillantes. Salté de la cama, encendí todas las luces de la habitación de una vez. La sombra no desapareció completamente, pero se desvaneció, como si las luces la debilitaran. Me planté frente a la pared donde solía proyectarse, respirando agitadamente, el corazón bombeando adrenalina por todo mi cuerpo. Y le grité con toda la rabia acumulada durante meses de tortura. ¡Ya basta! ¡No tienes derecho! Esta es mi casa, mi vida, mi mente. No esperaba respuesta, pero la hubo. No con palabras, sino con una sensación que se implantó en mi cerebro, más fuerte que antes. Ya es demasiado tarde. Pero no lo era. No si yo no lo permitía. Esa noche no dormí, pero no por miedo. Dormí por determinación. Investigué, busqué en internet todo lo que pude encontrar sobre parálisis del sueño, sobre presencias nocturnas, sobre entidades que se alimentan del miedo. Encontré casos similares al mío, personas que habían logrado liberarse. La clave estaba en no ser víctima, en reconocer que, por muy real que fuera esa presencia, su poder venía de mi propio terror. Las siguientes noches fueron una guerra. La sombra regresaba, intentaba paralizarme, pero yo había aprendido a luchar. Cada vez que sentía la pesadez acercarse, me concentraba en mover un dedo, en controlar mi respiración,
en recordar que tenía poder sobre mi propia mente. Era agotador. Cada noche era una batalla, pero poco a poco, la sombra se fue debilitando. Su presencia se volvió menos intensa, sus ojos menos brillantes. Las parálisis se espaciaron. Una semana, 2 semanas. Y aunque la sombra seguía apareciendo ocasionalmente, ya no tenía el mismo control sobre mí. Era como si hubiera perdido su capacidad de alimentarse de mi miedo. Un mes después de aquella confrontación, decidí mudarme. No porque huyera, sino porque ya no necesitaba ese estudio. Palma había cumplido su propósito, aunque no de la manera que había esperado. Me había enseñado que los demonios más terribles no siempre vienen de fuera. A veces los alimentamos nosotros mismos con nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra disposición a ser víctimas. Encontré un apartamento en el centro de la ciudad, más pequeño, sin vistas al mar, pero lleno de luz natural. La primera noche que dormí allí, no hubo sombras, no hubo parálisis, solo el sueño reparador que había echado tanto de menos. Pero mantuve la vigilancia, porque sabía que aquella presencia seguía ahí, en algún lugar, buscando a su próxima víctima. Volví a trabajar, esta vez como freelance. Mi experiencia me había cambiado profundamente. Era más consciente de mis propios límites, de la importancia del equilibrio mental. También empecé a ayudar a otros. En foros online, encontré a personas que pasaban por experiencias similares. Les contaba mi historia, no como una fantasía de terror, sino como un testimonio de supervivencia. Muchos no me creían, pensaban que estaba loco, pero algunos sí, y para esos pocos mis palabras fueron un salvavidas. La sombra regresó una vez más, meses después, cuando pasé por una época de mucho estrés laboral. Apareció una noche, tenue, casi tímida, como probando si había recuperado su poder sobre mí. Pero ya no era la misma, yo ya no era el mismo. La miré fijamente, sin miedo, y le susurré: «No tienes lugar aquí». Se desvaneció inmediatamente, y desde entonces no ha vuelto. A veces me pregunto si realmente era una entidad externa o simplemente una manifestación extrema de mi propia psique fragmentada. La verdad es que ya no importa. Lo que importa es que aprendí que tenemos más control sobre nuestros miedos de lo que creemos, que incluso en los momentos de mayor desesperación, cuando sentimos que estamos a merced de fuerzas que no comprendemos, siempre queda una chispa de poder personal, de capacidad de elección. El insomnio aún me visita de vez en cuando, especialmente cuando estoy ansioso o preocupado, pero ya no le temo. He aprendido a convivir con él, a usarlo incluso como tiempo productivo. Leo, escribo, reflexiono. La noche ya no es mi enemiga. Mi hermana me visita regularmente ahora. Le conté toda la historia sin omitir detalles, sin intentar que sonara más racional de lo que era. Para mi sorpresa, me creyó. Me dijo que había notado el cambio en mí durante aquellos meses, que había estado muy preocupada. Su apoyo fue crucial para mi recuperación completa. Hay noches, especialmente cuando llueve y el viento golpea las ventanas, en las que siento una presencia familiar. No la veo, pero la percibo, como una sombra en la periferia de mi conciencia. Ya no me paraliza de terror. Es más bien un recordatorio de lo que superé, de la fortaleza que descubrí en mí mismo cuando todo parecía perdido. He vuelto a disfrutar de las puestas de sol, de los paseos matutinos, de las pequeñas cosas que dan sentido a la vida diaria. Pero mantengo una vigilancia sana, porque sé que hay fuerzas en este mundo, o en nuestra mente, que se alimentan de nuestras debilidades, y la mejor defensa contra ellas no es negar su existencia, sino reconocer nuestro propio poder para enfrentarlas. La pared blanca de mi nuevo apartamento permanece vacía cada noche, sin sombras, sin ojos que me observen. Solo el lienzo en blanco de las posibilidades que cada nuevo día trae consigo. Y eso descubrí, es más que suficiente.